Perséfone escucharía la música de Orfeo, se quedaría tan conmovida que entonces le diría a Orfeo: vale, llévate a tu mujer, pero espera a salir del inframundo para poder ver a tu mujer. Si no, no podrás salir de aquí jamás. Hola chicas mías, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, sección mitología, vamos con la mitología griega, la vieja confiable en este canal, y vamos a hablar de un personaje que me sorprende que no lo haya hablado desde hace ya mucho tiempo, teniendo en cuenta que he hablado del resto de su familia, y es que este vídeo se dedica a nada más y nada menos que a la reina del inframundo, Perséfone. A ella únicamente. Así que sin enrollarme más como una persona, vamos a hablar de esta diosa y por qué he dicho que la única en este caso. Porque he llegado a hablar de su madre Demeter y de su tío-esposo Hades. Y evidentemente no se puede hablar de esos dos dioses sin hablar de Perséfone, la responsable de la discordia entre estos dos hermanos. Ojo, no es una culpa voluntaria, pero es la responsable. Así que vamos a hablar de ella. Primero hay que tener en cuenta de que su nombre de nacimiento nunca fue Perséfone, que significa la que lleva la muerte, sino más bien Core, que significa la doncella. Vale, sus padres, sin lugar a dudas, no encontró una versión que diga lo contrario. Eran Zeus, el rey del Olimpo, y Demeter, la diosa de la agricultura. Demeter era una de las pocas amantes de Zeus que nunca recibió un castigo por parte de Hera. Yo creo que por el tema de que, uno, eran hermanas, y dos, Demeter no era precisamente una diosa debilucha. Era bastante poderosa, pero bueno, esto ya son opiniones mías al respecto. Y, en fin. El mito más conocido de Perséfone es de cómo conoció a su marido, pero vamos a dejarlo para el final. Vamos a cambiar un poco el orden habitual y hablamos un poquito de los otros mitos en los que aparece ella. Y también un poco de la relación entre Demeter y Perséfone. Eso también lo voy a dejar un poco para después. Vale. Ella era la reina del inframundo, al menos la mitad del año. Y se podría decir que era una reina que de vez en cuando mostraba compasión y clemencia. Uno de los mejores ejemplos es en el mito de Orfeo y Eurídice. Eurídice moriría y Orfeo iría hasta el propio inframundo para ir en busca de su mujer. Perséfone escucharía la música de Orfeo, se quedaría tan conmovida que entonces le diría a Orfeo: vale, llévate a tu mujer, pero espera a salir del inframundo para poder ver a tu mujer. Si no, no podrás salir de aquí jamás. Hay versiones en las que dicen que era Hades quien lo dijo o que estaban los dos de por medio. En cualquier caso, vamos a quedarnos con que fue Perséfone quien dijo esto a Orfeo. También mostró cierta, más que misericordia, hospitalidad cuando apareció Psique en uno de los encargos imposibles de Afrodita para volver a conquistar a Eros y Cupido, en el que Perséfone le daría una cajita a Psique para que ésta se lo diera a Afrodita. Luego el tema de que sí que abrió la caja, se quedó dormida, sueño eterno y cosas por el estilo. Perséfone aquí le ofrecería comida y bebida, pero claro, si un mortal aceptaba estos presentes, se quedaría atrapado de por vida. Hay un personaje que no cumplió con esta regla de no comas ni bebas nada del inframundo. Vamos a hacer mención a Pirito. Pirito era el amigo del héroe Teseo. Y bueno, estos dos decidieron mujeres para casarse, al margen de sillas que ya no querían. Teseo elegiría a Helena y esperaría a la edad adecuada para poder casarse con ella, porque Helena era muy joven para ello, lo cual da mal rollo. De todos los héroes griegos, Teseo es el que más me da mal rollo, las cosas como son. Y Pirito fue incluso aún más ambicioso y escogió a la propia Perséfone. Ya para entonces ella era la reina del inframundo. Vale, Teseo y Pirito bajarían al inframundo. Y aquí, tanto Hades como Perséfone ofrecerían comida y bebida. Serían unos dioses muy hospitalarios. Pero en cuanto estos dos
pusieron sus posaderas en sus respectivos asientos, unas serpientes que os enroscaron y vamos, quedaron ahí atrapados a merced de la ira de los dos dioses. Vale. Heracles bajaría al inframundo en uno de los 12 trabajos que tendría. Que aquí Hades le dijo, bueno, vale, si me tratas bien al Cerbero, te lo puedes llevar. Este momento lo aprovechó Heracles para rescatar a Teseo, pero a Pirito lo dejó ahí y se quedaría atrapado en el inframundo de por vida. Moraleja, no ambiciones a un dios o una diosa. No los ambiciones, van más allá de tu alcance. Vale. Otro personaje que ha estado en el inframundo, pero esta vez al cuidado de Perséfone, no atrapada por Perséfone, es Adonis. Adonis era un amante sirio de Afrodita, pero claro, cuando Afrodita conoció a Adonis era muy joven todavía, por lo tanto, Afrodita por lo menos tuvo el detalle de decirle a Perséfone, por favor, cuídame a Adonis. ¿Qué pasa? Que era inhumanamente bello. Adonis era la belleza personificada. De ahí muchas veces cuando comparamos a alguien guapo como un Adonis, es por esto. Y aquí Perséfone básicamente se quedaría enganchada de Adonis en plan, no, Afrodita, para mí, Adonis es para mí. ¿Y a quién recurres en el Olimpo para resolver disputas? Normalmente, pues al mismísimo Zeus. Y este decidió, vale, 4 meses Afrodita se quedaría con Adonis. Otros 4 meses Perséfone se quedaría con Adonis. Y los otros 4 meses a elección de Adonis. Adonis, todos los ratos libres, se quedaría con Afrodita. Anda que no es listo el tal Adonis, pero en fin. ¿Podemos decir de que Perséfone era una esposa celosa? Pues si tenemos en cuenta las versiones en las que Hades sí tenía un amante, pues sí, era muy celosa. Ahí tenemos, por ejemplo, a Menta, que básicamente la transformó en una planta de menta. En plan, en cuanto vio que Hades mostró interés, ahora la transformó. Y luego hay otro ejemplo, llamada Leuce, que la transformó en un álamo blanco. O sea, no tenía mucho que envidiarle a ella. Pero ojo que esto no quiere decir de que Perséfone fuera una esposa súper fiel. Según a qué versión le preguntes, tuvo ahí un par de amantes, entre ellos su propio padre, Zeus. Esto no es ninguna novedad en la mitología griega. El incesto estaba a la orden del día. Y si hacemos caso a esta versión, tendrían a un hijo que se llamaría Zagreo, que posteriormente se convertiría en Dionisio. Aquí es la versión en la que este dios no tenía como madre a Selene, sino a Perséfone, y tenía otro nombre distinto. También hay versiones en las que este sería el único hijo que tendrían Perséfone y Hades, pero normalmente tenemos en cuenta de que este matrimonio fue este. Vale. Y ahora sí que sí, vamos a hablar del mito más famoso, también conocido como el rapto de Perséfone. Porque seamos justos, preguntes a la versión que preguntes, esto fue un rapto. Ya hice un vídeo al respecto hablando solo de este mito, pero voy a contarlo como si estuviéramos haciendo un repaso del mismo. Vale. Hay que tener en cuenta de que Perséfone no vivía en el inframundo, al igual que su madre Demeter, porque Demeter sabía bastante de la lujuria que podían tener los dioses y quería proteger a su hija, quería proteger su virtud a toda costa. Así que sus compañías eran básicamente ninfas. Un día Perséfone estaba ahí recogiendo flores con las ninfas, estaba sola, no estaba con su madre, cuando de repente la tierra se abre y de ahí emerge el carro de Hades y el mismísimo Hades, y este se la llevó. Dijo, ven, tú vas a ser mi esposa. Ojito al dato de que Hades había estado días antes viéndola y se había enamorado. Pidió permiso a Zeus para llevársela y Zeus dijo, vale, te quedas con mi hija. Demeter se quedaría primero desconcertada, furiosa con las ninfas, cargó contra ellas y estuvo buscándola durante días hasta que el mismísimo dios Helios le dijo a Demeter, oye, que yo lo vi todo. Hades cogió a Perséfone y Zeus consintió este rapto. Digo, wow,
La verdad, aquí el concepto de propuesta, pregunta, no se destilaba. Al menos en este mito. Bueno, y en muchos mitos. Demeter se quedaría profundamente destrozada. Y bueno, ahí surgiría las tierras infértiles. Y la agricultura brillaba por su ausencia. La humanidad estaba en serios apuros. Zeus se vio en serios apuros. Y el tiempo desde el momento del rapto hasta el momento en el que supuestamente Perséfone se iba a ir es un absoluto misterio. Yo no he visto ninguna versión en la que diga que Hades trató muy mal a Perséfone. A ver, ¿que la tenía confinada? Sí. ¿Que no podía salir del inframundo? Sí. Pero que, yo qué sé, le dio latigazos, la mandó al tártaro. Nunca se ha dicho nada al respecto. Siempre se va a la parte en la que Hermes va a buscar a Perséfone porque Zeus llegó a un acuerdo con Demeter. Y aquí Hades fue bastante astuto y le dijo a Perséfone: bueno, querida, ¿te vas a ir? Toma, come un poco. Recordad de que si te comes algo del inframundo o bebes algo del inframundo, te quedas atrapado de por vida. Y aquí Perséfone, yo no sé si consciente o inconsciente, se comió un par de semillas de granada. Por lo tanto, no podría salir del inframundo así por así. Demeter se quedaría horrorizado en plan: ahora sí que he perdido a mi hija de por vida. Pero Zeus, en vez de consentir una pelea entre dos dioses, porque las cosas se habrían puesto feas de verdad, estableció un acuerdo. 6 meses Perséfone seguía con su madre a la superficie y los otros 6 meses estaría con su esposo Hades. Y es por ello que surgen las estaciones. Primavera y verano serían los meses en los que estaría Perséfone con su madre Demeter. Felicidad plena y absoluta. En cambio, otoño e invierno representan los meses en los que estaría Perséfone con Hades. Desolación, tristeza, apatía. Aunque bueno, actualmente las 4 estaciones tiene gustos para todos. Siempre con este mito me queda la duda de: ¿Perséfone comió consciente o inconscientemente esas semillas de granada? Mira que se han hecho interpretaciones de este mito, retellings, películas, pinturas, se han escrito varias versiones. En cualquier caso, Perséfone es una figura bastante dualista en el sentido de que por momentos parece una doncella dulce, luminosa, bastante alegre, y luego una figura a temer en el inframundo, una reina recta, poderosa. En cualquier caso, Perséfone para mí es una de las diosas más interesantes que tiene la mitología griega. ¿Qué crees que diga? Bueno, esto es todo lo que puedo decir acerca de la figura de Perséfone en la mitología griega. Todavía me quedan bastantes más personajes que mostraros aquí en mi canal. Y solo con la mitología griega, porque si nos ponemos con las otras mitologías, bueno, tengo para rato, tengo para un buen rato. O sea, la sección mitología está más viva que nunca. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Pregunta, debate. ¿Creéis que Perséfone comió conscientemente las semillas de granada? ¿Fue realmente engañada por Hades? Tengo la sensación de que nos faltan datos de cómo pasó esos días en el inframundo y con su madre Demeter desolada como para tener una certeza absoluta. Yo soy de la opinión de que se lo comió conscientemente. Que al principio fue una relación, esto ya es un poco invento mío, que a lo mejor fue algo un poco turbio y luego después se fueron acostumbrando. Hombre, sé que hay un nombre al respecto, pero creo que no es necesario decirlo. Así que bueno, eso es todo, así que nos vemos en el próximo vídeo.